¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy quiero tocar un tema que es complementario al último video que subí de la depresión y que es la principal complicación de los cuadros depresivos, y es el suicidio. El suicidio se define como el acto de matarse a sí mismo de forma voluntaria. Es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente que realiza un sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. Hay algo también llamado suicidio accidental, que es el realizado con un método del cual se desconocía su verdadero efecto, o con un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace fuera la muerte, que no es deseada por el sujeto que realiza este acto. Generalmente, un suicidio empieza con una idea suicida, con una ideación suicida, en el que hay pensamientos sobre su propia muerte, que puede ser ideas estructuradas o ideas no estructuradas. Generalmente empiezan con ideas no estructuradas, es decir, el paciente solo tiene la idea o refiere la idea de me quiero quitar la vida, pero sin tener un plan específico para hacerlo. Después puede pasar ya de la ideación a estructurar bien la idea y a desarrollar un plan suicida detallado y estructurado de cómo quiere terminar con su vida. El gesto suicida es el ademán de realizar un acto suicida, pero que por lo general no conlleva lesiones de relevancia para el sujeto, pero que de todas maneras nosotros tenemos que prestarle atención seriamente. Puede ser, por ejemplo, un gesto suicida un adolescente que tome las medicinas que hay en el botiquín familiar y que saque las pastillas y las tenga en las manos. Esto puede considerarse un gesto suicida y tendríamos que valorar la situación de dicho adolescente. El intento suicida incluye situaciones en las que el individuo atenta directamente contra su vida, pero que no logra su cometido. Aquí hay uno de los principales mitos que existe en la población médica y en la población en general, de que alguien que realmente quiere matarse se mata. Yo recuerdo un paciente específicamente, era muy alto y muy pesado. Él llega a su casa en el Estado de México con el plan del intento suicida de colgarse, ata una soga a una viga que estaba en su casa, se sube a una mesa y se lanza para colgarse. Pero era tal el peso de él y la situación de la viga que la viga se rompe, él cae, la viga le cae encima, sufre algunas fracturas, algunas lesiones y es llevado a la sala de urgencias de un hospital por las fracturas y por un intento suicida. Entonces, esto quiere decir que no todos los que fallan en el intento suicida es que no tengan realmente la intención de quitarse la vida. Hay que tener en cuenta que hay factores de riesgo para sospechar que alguien puede llegar a tener ya sea un suicidio o un intento suicida. Dentro de los más importantes destaca una historia de autolesiones o intentos suicidas previos y que está presente hasta en el 40% de los suicidios consumados.
que sean personas mayores o adolescentes, hombres, abuso de sustancia o de alcohol, el vivir solo. Dentro de estos factores de riesgo tenemos factores psiquiátricos, sociales, biológicos, psicodinámicos y somáticos. Y dentro de todos estos factores hay factores fijos, es decir, sobre los que nosotros no podemos incidir, y factores modificantes. Factores fijos, por ejemplo, son un intento suicida previo, ideación suicida del momento, factores genéticos, el género, la edad, el estado civil, la situación económica, la orientación sexual, y hay una población de riesgo fijo. Son los hombres blancos, enfermos, adolescentes, con una orientación sexual homosexual, y hombres desempleados. Son algunos de los ejemplos. Dentro de los factores que sí podemos incidir y se pueden cambiar, de los factores de riesgo modificables, tenemos la presencia de la ansiedad, de la desesperanza. Este es uno de los factores de mayor riesgo. Es decir, ya no tienen una planeación a futuro, ya no le ven salida al problema, a la situación que están viviendo. El otro factor modificable es el acceso a medios para cometer el suicidio. Está comprobado, por ejemplo, que la presencia de armas de fuego en la casa incrementa el riesgo de suicidio en las personas, en las familias. La interrupción de un tratamiento, generalmente psiquiátrico, la presencia de un trastorno psiquiátrico. El 90% de las personas que cometen un suicidio tienen un diagnóstico psiquiátrico. El aislamiento social, enfermedades médicas. Dentro de los factores genéticos, el hecho de tener una historia familiar de suicidio dentro de nuestros familiares en línea directa es un antecedente que también tenemos que tener en cuenta. Para la estimación del riesgo suicida tenemos que tomar en cuenta factores demográficos como la edad, ya que las tasas de suicidio difieren según la edad, factores estresantes psicosociales relacionados con la edad y familia, problemas del desarrollo, la edad en relación con el diagnóstico psiquiátrico, si es que lo tienen. Entre los 10 y 24 años, las tasas de suicidio se elevan bruscamente, entre 13 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y después de los 70 años es de 20 suicidios por cada 100,000 habitantes. Entre los 15 y 29 años, el suicidio en México es la segunda causa de muerte en este grupo de edad. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Las tasas de suicidio más altas en adultos mayores es más frecuente que en cualquier otro momento de la vida. Y generalmente empiezan con pensamientos de muerte, están intentos de suicidio previos y sus actos de autolesión son más letales. En cuanto al sexo, el riesgo de suicidio aumenta con la edad en ambos sexos. La tasa de hombres en edad avanzada son más altos que los de las mujeres. En cuanto a raza, etnias y culturas, para algunos grupos el suicidio puede ser considerado
aceptable frente a la angustia, frente a la enfermedad o algo que ellos definan como alguna ofensa a su honor. El estado civil, en los solteros la tasa es el doble que en los casados. En los divorciados, separados o viudos es hasta 5 veces mayor. Como factor protector está el hecho de que haya otra persona con la que yo conviva en casa. Hay que disminuir el aislamiento social, generar un sentido de responsabilidad y existe la posibilidad de ser descubierto por la otra persona y eso evitar que se cometa el suicidio. En cuanto a la orientación sexual, los jóvenes homosexuales y bisexuales tienen un mayor riesgo de intentos de suicidio. Dentro de la ocupación, los que tenemos el mayor riesgo de cometer suicidio somos los médicos. Dentro de las especialidades, el primer lugar lo ocupan los anestesiólogos, el segundo lugar los psiquiatras. Y un estudio de la UNAM refiere que hasta un 11.2% de los estudiantes de medicina tienen ideación suicida. Los dentistas es otra profesión que también tiene una alta tasa de suicidio. Trabajadores sociales, enfermeros, artistas, matemáticos. Dentro de los trastornos psiquiátricos, ya lo había mencionado, es uno de los factores de mayor riesgo para que se presente un intento suicida. De los suicidios consumados, más del 90% tenían un diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, trastornos del afecto como la depresión, en la que es una depresión mayor grave, en la que hay desesperanza y poca proyección a futuro, que haya ideación suicida y una historia de riesgos de intentos previos, también van a aumentar el riesgo. Entre más intentos haya, más posibilidades de que logre su cometido el paciente. La presencia de trastornos de ansiedad, el consumo de sustancias o de alcohol también aumentan el riesgo. En la esquizofrenia es 8.5 veces mayor el riesgo de suicidio que en la población general. Hay un incremento en pacientes que han sido hospitalizados. Es más frecuente en los primeros años de la enfermedad, cuando se empiezan a manifestar las principales características de la esquizofrenia. Cuando detona la enfermedad es cuando existe una mayor posibilidad de que el paciente cometa un suicidio o inmediatamente después de una alta hospitalaria, que sean del sexo masculino y menores de 30 años. Y el aislamiento social que representa la esquizofrenia. En los trastornos de ansiedad es de 6 a 10 veces más posible la presencia de un riesgo de suicidio que en la población general. En un trastorno de pánico es hasta un 42% más frecuente. También en trastornos de conducta alimentaria. En el abuso del alcohol hay 6 veces más riesgo que la población general. Es el segundo precursor psiquiátrico más frecuente del suicidio. Pérdidas personales, episodios depresivos y trastornos comórbidos psiquiátricos. En los trastornos de personalidad, la tasa puede aumentar de entre un 3 al 9%. El riesgo es 7 veces mayor y los que principalmente están propensos a cometer el suicidio son los trastornos límites de la personalidad
y el trastorno antisocial de la personalidad. Existen algunas tablas de estimación de riesgo suicida como la Senties-Zamudio, estimación del riesgo suicida mini, estimación de riesgo suicida de Plutchik. Hay otra escala que se llama factores de riesgo de suicidio de Sad-Person, aunque no necesariamente es a través de escalas que yo voy a poder valorar el riesgo suicida. La mejor manera, considero yo, de detectar la presencia de una ideación suicida y prevenir que la persona se suicide es en una entrevista clínica. Y dentro de lo que yo tengo que valorar es qué tan estructurada está su idea suicida, desde cuándo la tiene, cómo es que piensa suicidarse, si ha pensado en alguna otra forma aparte de la que ya tiene él planeada, qué lo ha detenido para que no lo haga, incluso preguntarle propositivamente alguna otra idea que pudiera presentarse, como lanzarse de un puente, arrojarse a las vías del metro. Otro de los mitos dentro de los médicos es que si yo le pregunto propositivamente a una persona acerca de sus ideas suicidas y lo hago de manera directa, yo le estoy dando ideas al paciente para que se suicide, y no es así. Si yo establezco un rapport adecuado, un ámbito de empatía en la que el paciente se sienta seguro, él me va a comentar estas ideas, porque una parte de él lo que está haciendo es buscar ayuda. Hay estudios que hablan que entre el 70 y el 86% de los pacientes que cometieron suicidio buscaron ayuda médica con médicos generales o familiares. Y si tomamos en cuenta que la depresión, desde el primer síntoma hasta que recibe el tratamiento, en promedio tardan 14 años, probablemente si los médicos generales, si los médicos familiares, los médicos de primer contacto, tuvieran este conocimiento de estas poblaciones de riesgo, de los factores de riesgo que existen, y preguntaran propositivamente sobre la presencia de ideación suicida, se podrían prevenir muchas muertes. Dentro del manejo del paciente con ideación suicida, la seguridad es prioridad. Se sugiere el internamiento en una sala de seguridad con vigilancia estrecha. Si el paciente llega alcoholizado o intoxicado, lo tenemos que estabilizar previamente. Y estar valorando en intervalos breves cómo va evolucionando la ideación suicida. La decisión de hospitalizar o no a este paciente con ideación suicida tenemos que tomarlo en base a el factor de riesgo suicida, necesidades específicas de tratamiento. Tenemos que valorar también si hay disponibilidad de otras opciones terapéuticas, como sería una hospitalización parcial, es decir, hospitalizarlo cuando no haya momentos en los que no haya una red de apoyo que lo pueda estar acompañando, hospitalización de noche, hospitalización de fin de semana.
El tratamiento diario es otra opción, grupos de intervención en crisis y, como ya comentaba, el crear una red de apoyo familiar y con amigos. Y en el manejo ambulatorio tenemos que vigilar de forma estrecha al paciente, dejar siempre una puerta abierta, y hablar con la familia, sobre todo si se trata de adolescentes, para crear esta red de apoyo con el paciente. Se tiene que establecer un plan específico de tratamiento, asegurar que tome el tratamiento y vigilar las condiciones de alarma. Hay algo que algunos psiquiatras utilizan y que se llaman los pactos terapéuticos, en los que se hace firmar al paciente un compromiso de no suicidarse, pero la experiencia ha demostrado que no son útiles, ya que el 50% de pacientes suicidas en un hospital hicieron pactos terapéuticos y el 67% negaron ideación suicida. También tenemos que evaluar la condición general del paciente, la presencia de agitación, de ansiedad, de insomnio, factores crónicos de riesgo, acceso a medios de alta letalidad. Ya hablaba la presencia de armas de fuego, de venenos que pudiera haber en el domicilio del paciente. Ya como indicación de un ingreso hospitalario es la presencia de un trastorno psiquiátrico grave, intento de suicidio de alta letalidad y o intencionalidad, intentos de suicidio repetidos, riesgo de suicidio inminente, plan suicida claramente letal, las intoxicaciones frecuentes con sustancias o con alcohol y los riesgos sociales, las circunstancias sociales que pudieran ser factores fijos que no podemos modificar. Es muy importante, pues, el rapport que establecemos con el paciente. Y aún así, utilizando escalas, estableciendo un buen rapport, aplicando toda nuestra experiencia, aún así, no siempre es posible el detectar o el prevenir el intento suicida en el paciente. Es algo que, por más que queramos, tenemos que aceptar que no siempre vamos a poder ayudar o salvar al paciente, y que si el paciente así lo decide, es muy probable que cometa el suicidio y nosotros no podamos hacer nada. Y vuelvo a repetir, la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años en México es la segunda causa de muerte. Y si los psiquiatras, los expertos en salud mental, volteáramos a tener una mirada sistémica, veríamos que estas altas tasas de suicidio están relacionados con el alto número de asesinatos y de feminicidios
que ocurren en el país. Hay otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta con este grupo de edad, con este grupo de adolescentes, incluso de adolescentes tardíos de 21 o 24 años, en que por la situación económica del país o de la carrera, por ejemplo, el estudiar medicina, todavía dependemos de papá y de mamá económicamente. Entonces el proceso de maduración e independencia se retrasa un poco. Entonces en este grupo tenemos que mencionar algo que tiene que ver con la tecnología y con el uso de las redes sociales, de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, Instagram, el Snapchat, y que es el ciberbullying, en el que es muy frecuente que no haya una vigilancia de los padres de cuando los adolescentes accesan a estas redes sociales, y que muchos adolescentes o niños incluso tienen celulares o smartphones en los que tienen un fácil acceso sin supervisión. Entonces se puede producir el fenómeno del ciberbullying, en el que el acosador cree que sus actos no tendrán repercusiones, se vuelven agresivos y siniestros, buscan información de la víctima en el entorno, en sus publicaciones, y su maltrato pueden ser las 24 horas del día en el espacio cibernético. Vamos a hablar de algunos mitos. Uno de ellos es que quien habla de suicidio es que realmente no tiene la intención de cometerlo, y esto es falso. Quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión, y pueden considerar que carecen otra opción para dejar de sufrir. Otro mito es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente y sin advertencia previa, y esto también es falso. La mayoría de suicidios han sido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual, algunos intentos previos, aunque existe, claro, la posibilidad que haya algunos intentos que se cometan sin advertencia previa. Pero siempre es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Otro mito es que el suicida está decidido a morir, y esto es falso. La verdad es que los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento preciso puede prevenir el suicidio. Otro mito es: quien haya sido suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Esto es falso. El mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes, y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas pueden llevar después una vida larga y tranquila, sobre todo si recibe el apoyo y el tratamiento, ya sea psiquiátrico o psicoterapéutico adecuado. Otro mito es que solo las personas con trastornos mentales son las que cometen suicidio. Esto también es falso. El comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental.
Muchas personas que viven con trastornos mental no son afectados por el comportamiento suicida, y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Por ejemplo, un factor de riesgo suicida muy alto en la Ciudad de México en hombres es el quedar desempleado. Entonces, la invitación a ustedes como próximos médicos es que tomen en cuenta que se tiene que hablar de este tema. Es un tema tabú, es un tema que cuesta trabajo. Las estadísticas probablemente registren solo una parte de los actos suicidas, que exista un subregistro de los suicidios cometidos, porque para muchas familias, para la sociedad en general, el suicidio es una situación de vergüenza y de pena, y esto puede llevar a que exista un subregistro. Pero muchos compañeros psiquiatras, y yo comparto esta idea, es que el suicidio sería la única muerte que realmente es prevenible si se detecta a tiempo la presencia de la ideación suicida. Entonces les pediría que en su práctica diaria desde el internado empiecen a tomar en cuenta este fenómeno social. Y como por ser un fenómeno social, es un fenómeno complejo y multifactorial. Muchas gracias.